Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio en Conversaciones con Rocío Mesén. Un espacio creado para vos pensando que todos necesitamos, deseamos sentir, deseamos ser, tener, hacer y vivir mejor. Y anhelamos terminar el día con el bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar de nuestro presente. Además, todos nosotros necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y hacer diario, fortaleza para lo que emprendemos y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver, aceptar las vicisitudes de la vida en forma resiliente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo la dicha de conversar con un hombre extraordinario, de principios súper fuertes, una persona entregada al trabajo y una persona muy resiliente. Él es Álvaro Vega. Gracias Álvaro por estar con nosotros en Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias, Rocío. Un gusto estar acá contigo y con todas las personas que nos escuchan. Básicamente, bueno, voy a empezar contando un poquito o respondiendo un poquito a esa pregunta de quién es Álvaro Vega. Álvaro Vega es una persona sobre la cual Dios ha derramado y sigue derramando miles de bendiciones. Y como lo van a ver ustedes un poquito en la historia, porque la historia de Álvaro Vega es una historia en donde Álvaro no es el protagonista principal, ustedes lo van a ver conforme les vaya contando algunas de las historias y anécdotas. Y básicamente yo soy el segundo hijo de mis padres, don Álvaro Vega Vargas y doña Luisa Virginia Vega Leandro, eh, quienes han inculcado muchos de esos valores para que lograr ser la persona que hoy soy, ¿verdad? Y junto a ellos completan la familia mi hermano Jorge Vega y mi hermana Flora también. Yo soy el de en medio. Y básicamente de mi niñez es una niñez que he podido disfrutar en un ambiente natural, en las montañas de Tres Ríos, primero en la montaña sur, en la Carpintera, y después en la montaña norte, en lo que es Dulce Nombre de Tres Ríos. Al- Gracias a eso, Alvarito, ubicanos a nuestra audiencia, que muchos de ellos están fuera de Costa Rica. Ubicanos un poquito acerca de esas montañas de Tres Ríos que están ahí en San José, a la parcita, ¿verdad? Es parte de Cartago, pero Cartago es la provincia, es como decirte que en 15 minutos estamos en Tres Ríos, ¿verdad? Desde el centro de San José, y la gente a veces no tiene como una noción, pero entonces, en este bello país que la vida nos permitió nacer, las montañas están como a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, ubicanos porque hay gente de Argentina, hay gente de Guatemala, gente de Canadá, gente que está del otro lado en Europa, del otro lado del charco y que nos están escuchando. Así es que, de paso, explicarles que en esas bellas montañas donde naciste son cerquísimas de la capital. Contarles un poquito de cómo funciona este país. sí. Bueno, este país es un país impresionante en donde puedes estar en cualquier parte del país alrededor de 4 o 5 horas en vehículo. Puedes estar en un volcán en la mañana y puedes estar en la playa en la tarde. Entonces, nuestra provincia de Cartago y específicamente el cantón de La Unión, que es donde yo vivo, pero que tradicionalmente le llaman Tres Ríos, estamos ubicados a 15 minutos de San José. Si no hubiera tráfico, 30 minutos, digamos que durante el día, es decir, a menos de 11 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa?
que Tres Ríos es una zona, digamos que casi que capitalina, es ciudad, pero a menos de 15 minutos ya puedes estar en la montaña. Entonces, es una combinación muy interesante, sobre todo porque en mi niñez me correspondió eso y les puedo decir que, por ejemplo, para ir a la escuela, cuando estuve en la montaña sur, en lo que es la Carpintera, que ahí está justamente el hogar de los Boy Scouts, está el campo escuela Iztarú, y yo vivía en la entrada de esa montaña. Caminaba alrededor de 45 minutos para llegar a la escuela, y cuando estaba en la montaña norte, caminaba alrededor de una hora para ir al colegio. Claro, cuando estaba en el colegio solo era en la mañana que bajaba a pie, pero subía en bus posteriormente. Esta cercanía con la naturaleza es algo muy importante porque me hizo aprender a apreciar las grandes cosas que hace Dios para nosotros, desde lo más inmenso como es el cielo hasta las pequeñas cosas que hay en la tierra. De mi infancia, que pudimos haber tenido algunas limitaciones económicas porque mi papá es peón de finca y mi mamá es ama de casa. eh, Tengo los mejores recuerdos y les soy sincero, no cambiaría absolutamente nada porque creo que de ahí se forjaron grandes cosas en lo que soy hoy. De esta parte que es una infancia muy feliz y como les digo, no cambiaría absolutamente nada, viene la primera de estas anécdotas que para mí tiene mucho valor porque conocía una parte y hasta hace 2 años más o menos conocí la otra parte. Resulta que cuando yo tenía entre 4 y 5 años, me intoxiqué con unos medicamentos. Tuve que estar internado en el hospital de niños. Desconozco cuánto tiempo, y esa era la parte que conocía. Pero la parte más importante es la que conocí hace aproximadamente 2 años, que creo que sí retrata un poquito de lo que es la fortaleza, de lo que es esa resiliencia de las personas y un poco algunas decisiones que se toman y que finalmente resultan muy acertadas. Alvarito, Eh, de esto sí, vamos a hacer un pequeño espacio para poder decirle a nuestra audiencia lo siguiente. Es una herramienta para poder aprender a vivir mejor, porque resulta que vos de tu primera parte de la infancia nos cuentas algo de que vivías muy feliz en esa montaña, que a pesar de que había a veces restricciones económicas, tal vez algunas dificultades, tenías que caminar muchísimo, pero es que aprendiste que esa era la vida. Nunca dijiste, no quiero ir a la escuela porque hay que caminar, por ejemplo. Y quería hacer énfasis en cómo es que muchas veces los seres humanos nos comenzamos a poner limitaciones, pero unas limitaciones que son como excusas en la vida para no seguir nuestros sueños. Es más, para ni siquiera escuchar nuestros sueños, porque decimos como no tengo esto y aquello y lo otro, pero se supone que si nosotros no tenemos, no conocimos algo, no conocemos algo, no podemos hablar de ese algo. Entonces, muchas veces estamos con nuestros ojos puestos en lo que tienen los otros, con lo que hacen los otros, y entonces comenzamos a limitarnos porque nos comenzamos a comparar. La primera herramienta que hoy quiero compartir es, demos gracias a Dios en todo y por todo lo que tenemos y dejemos de compararnos con lo que tienen y con lo que hacen los otros, porque la vida es una y la de cada quien
es una historia con un cuaderno en blanco donde nosotros realmente podemos escribirla y sabemos que hay un propósito divino y sabemos que hay un plan de vida. Pero si nosotros comenzamos a copiar lo del cuaderno de la par, estamos viviendo la vida de otro y no la vida propia. Y entonces comenzamos a decir que qué infelices que somos porque no tenemos aquello, porque no hacemos lo otro o porque no vamos a tal parte, porque no estamos viviendo la vida que nos corresponde, sino estamos viendo lo que hace el otro. Y el otro punto es cómo es que necesitamos recuperar esa visión en el ser. Vos decís, yo era un niño, yo era era un infante que estaba disfrutando. No decís hacía o no hacía, porque la vida que podemos cuantificar es precisamente en el hacer. Pero cuando hablamos de las cualidades que tiene nuestra vida, todo parece que es digno de dar gracias, porque esas cualidades que vos decís, como lo que es insuperable, los valores, los principios, la compañía de unos papás, el ver al papá trabajando este día a día, a una mamá compañera, a una mamá también hacendosa, a una mamá que está en casa o que está trabajando en su defecto, pero resulta que está siendo mamá, que está siendo mujer, que está siendo esposa, que está siendo compañera, que está siendo vecina. Entonces, tenemos muchos roles asignados en los cuales debemos aprender a dar gracias y vivirlos desde el ser y no desde lo que tengo, que es lo que se puede cuantificar y que muchas veces nos pone en desventaja si nos comparamos con otro. Pero si decimos que lo que tengo lo puedo disfrutar y que doy gracias por ello, ello pasa a ser parte de la cualidad de mi vida en el ser. Ahí gestionamos nuestro ser, Álvaro. Sí, gracias, Rocío. Bueno, efectivamente, respecto a la primera parte, esta segunda parte de la historia es justamente de esas limitaciones que muchas veces tenemos, limitaciones mentales y que no nos dejan progresar. Y respecto al segundo comentario que haces, tal vez lo más importante es que la riqueza y la felicidad no está en la acumulación de bienes que yo poseo, no es eso, está en cómo yo disfruto lo que yo poseo. Conforme yo vaya disfrutando lo que yo poseo, va a llegar esa sensación de éxito y esa sensación de felicidad. En este caso, les voy a contar la segunda parte para que vean cómo tiene relación con esas limitaciones mentales. Esta segunda parte que conocí hace un par de años es la siguiente. Dentro de esta visita mía al hospital, en ese primer día, a mi madre ya a altas horas de la noche la recibió una junta de médicos, de 11 médicos, y le dijeron, señora, regrese a su casa. En realidad no sabemos qué va a pasar. Este, básicamente ahí estaba en manos de Dios. Y en ese momento, yo, cuando me cuentan esto, yo me pongo a pensar cómo una madre puede recibir este tipo de noticias. Ya me ha tocado a mí correr con mis padres, esa sensación, ese sufrimiento cuando hay algún tema. Me imagino que se multiplica cuando es un hijo y cuando de un momento a otro te dicen la ciencia no tiene la respuesta, no tiene la respuesta para esto, váyase, regrese a su casa, descanse, regrese mañana, no sabemos qué va a pasar. Y este, bueno, esa parte pasó. Después me dieron la salida. Esta otra parte tampoco la conocía. Los médicos le dijeron a mi madre, dele gracias a Dios que su hijo está con nosotros, pero si no sirve para estudiar, si no sirve para el trabajo, eh, no lo exija porque en realidad, al parecer yo había perdido muchas neuronas en ese trance que tuve con la intoxicación. ¿Por qué creo esto importante?
porque mi madre nunca me lo comentó, nunca me lo dijo, para no tener esa limitación mental, para que yo pudiera desarrollarme bien, para que yo pudiera seguir y conseguir todos los objetivos que deberíamos conseguir cualquier persona, y resultó muy exitoso. Tal vez si ella me lo hubiera comentado, yo tendría esa limitación mental y tal vez no hubiera seguido ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad. Y eso se vuelve muy relevante. Creo que es uno de los mejores regalos que mi padre me pudo haber, que mi padre y mi madre me pudieron haber dado, no haberme comentado respecto a esta situación y esperar hasta, como les digo, hasta hace un par de años para que pudiéramos hablar y ya yo comprender este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve muy importante. Eh, ya en la adolescencia, bueno, tuve la oportunidad de cursar el colegio. En el colegio tuvimos oportunidad de representar al colegio ahí en algunos programas de televisión que habían en esa época de competencias estudiantiles. Mi pasión siempre ha sido la matemática. Es una parte que me encanta y sobre eso era que teníamos esa participación. Les puedo decir, una persona introvertida, las fiestas no eran parte de mi agenda. En realidad prefería un poquito estudiar, ¿verdad? Y después de ahí ya paso a la parte universitaria, en donde tengo una brecha generacional y yo digo que gracias a Dios, porque mientras yo estaba empezando en mi edad laboral, los compañeros que tenía prácticamente eran ya gerentes, los que tuve durante la universidad, la mayoría eran ya gerentes, y entonces me dio la oportunidad de conocer eh, un poco de cosas que yo no había experimentado a través de las experiencias de otros, y gracias a eso ya inicié mi carrera laboral en el BCR, una carrera que se distingue por un ascenso, yo diría que vertiginoso, pero que también dentro de esto eh, uno llega ya a tener algunas posiciones de liderazgo. Y cuando usted tiene esas posiciones de liderazgo, sin importar qué nombre le ponga, si jefe, director, gerente, líder, lo más importante es que la gente tenga claramente establecida que uno llega a esa posición para servir y no para servirse. Es decir, que uno es facilitador, uno lo que hace es ayudar a la gente y le toca tomar algunas decisiones, pero ese tipo de puestos son exactamente igual que cualquier otro puesto. Es un rol, hay que tomar decisiones, algunas decisiones serán bien recibidas, algunas decisiones no lo serán tanto. Y dentro de ese ascenso vertiginoso tuve una experiencia que creo que es difícil que suceda en estos tiempos. Y es que uno de mis jefes, cuando entré al BCR, después tuve la oportunidad de que trabajara conmigo dentro de una de las unidades que tenía a cargo. Eh, y este señor, don Roberto Bochín, me dio una lección eh, profesional y de vida muy importante porque yo era una persona joven, recién salida de la universidad, que venía en una carrera vertiginosa y un día en una reunión me hace un comentario, este, yo lo escuché, perdón, yo lo oí y tal vez no lo escuché. Eh,
días después me llamó por aparte y me dice, eh, vea, usted está muy joven, yo tengo y he pasado y han pasado administraciones por acá de todo tipo y en realidad yo sé cómo se mueven las cosas acá y si yo le hablo es porque lo estimo, porque lo aprecio y porque quiero lo mejor para usted. Y uno cuando está joven a veces tiende a ser muy impulsivo y tiende a pensar que usted tiene toda la verdad. A partir de ese momento y en las siguientes intervenciones, cada vez ponía más atención, no solo a lo que él me decía, sino a lo que todos el resto de compañeros me decían, porque esas observaciones se vuelven muy, muy importantes. Eh, la vida del líder a veces es bastante solitaria, pero Dios va poniendo este tipo de ángeles que le van ayudando a uno a guiar por el mejor camino. Y cuando usted está de la mano de Dios y solo busca lo mejor para todos, las cosas buenas suceden, ¿verdad? Entonces, para toda la gente, lo más importante cuando se aspira a posiciones de liderazgo es ser facilitador y servir para que los demás compañeros logren sus objetivos. Qué maravilloso, Álvaro, porque nos traes a, a la memoria muchas de las cosas que has vivido y posiblemente nuestra audiencia diga, ay, a mí me pasó como a don Álvaro, como Alvarito, a mí también me pasó, pero no escuché. Y eso es algo que quiero que podamos exaltar. ¿Qué necesidad tan enorme tenemos de aprender a escuchar? Muchas veces, cuando estamos frente a un jefe que nos aprecia y que nosotros solo tenemos miedo porque resulta que hemos tenido tal vez relaciones de autoridad, comenzando por nuestro papá, quizá no la más adecuada, quizá nos sentimos que siempre nos están poniendo el dedo y que lo que nos van a decir siempre es juzgarnos o decirnos, lo hiciste mal. Y tenemos como esa tendencia a tener una conducta inadecuada para nosotros mismos, por lo cual es necesario revisar en nuestra vida las experiencias, saber si hemos logrado extraer una vivencia que nos transforme. Álvaro, ¿cómo es ese momento en el que tu mamá no te dice nada acerca de lo que viviste, acerca de lo que esperó por tiempo para decir todo lo que sufriste en tu cuerpo? ¿Y cómo es que los médicos decían cuál era la posibilidad que tenías para poder desarrollar? O sea, qué inteligencia emocional de tu mamá. Qué maravilla no decirte y permitirte descubrir lo que era posible para vos. Entonces, el poder de la palabra, una herramienta como ninguna. Lo que dices, recibes. Definitivamente es necesario que entendamos que antes de decir, tenemos que pensar, tenemos que ser coherentes y consecuentes. Y que es muy importante que no hay nada que nadie en la vida pueda anticipar, porque todo se puede cuando uno realmente quiere, cuando uno pone el sueño, cuando uno pone a Dios delante. Y es sabido, y creo que vos y yo hemos pasado situaciones donde aun cuando la ciencia dice y cuando los médicos dicen no va a poder, resulta que esa persona no solo puede, sino que brilla como vos. Vos has sido una persona que ha tenido la bendición de brillar, de ser elogiado, de ser admirado por tu trabajo, de ser muy querido además, porque la vida te enseñó mucho más allá que la academia. Y el otro punto que queríamos rescatar es ese momento donde vos decís, me dediqué a estudiar, la fiesta no era lo mío,
Tal vez es lo de otros y cada quien definitivamente escribe su historia de vida como puede y nosotros estamos hechos de historias, pero es importantísimo que podamos darle lugar a las cosas en cada momento porque todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar debajo del cielo definitivamente. Y tu tiempo llegó para poder descubrirte, para poder darte cuenta de la capacidad que tenías, de las posibilidades de servicio que pones al frente para las personas. Y me consta porque en algún momento nos encontramos en la vida en situaciones de trabajo, en sistemas laborales donde uno podría decir en encuadres tan cerrados y vos supiste hacer la diferencia. Así es que una vez más yo te admiro montones por todo lo que has logrado y seguí adelante que estamos encantados con lo que estamos escuchando. Perfecto, gracias, Rocío. Bueno, este episodio del BCR con las enseñanzas que me dejó llega a su final después de 16 años y aquí nuevamente es Dios quien guía no solo mis acciones, sino mis palabras y demás. Vean qué interesante, tomo la decisión por un cambio laboral que se iba a ejecutar, que involucraba salirse de mi área de acción con una gran responsabilidad y pero también involucraba un paso a depender de una persona que era excelente persona, pero que para ese momento tal vez no tenía tan claro cuál era el rol que jugaban las áreas de control en la toma de decisiones y en ciertos comités. Esta persona tal vez lo tomaba muy a la ligera y eso pesó mucho en mi decisión. Y ahora les voy a decir por qué resultó importante y por qué Dios guió, como les digo, no solo mis acciones y mis palabras y cosas que sucedieron. Por ejemplo, en esos 16 años, a cada funcionario el BCR le entrega una plaquita con su nombre y en 16 años, menos una semana, a mí nunca me había llegado la plaquita. La plaquita me llegó la última semana que iba a laborar en el BCR. ¿Qué pasaba por mi mente? Bueno, en realidad yo esperaba pensionarme ahí en el BCR. Eh, tenía una ilusión y de hecho aquí les comento, el BCR no fue la primera opción laboral a nivel de banca. Bancrédito me llamaron antes, pero yo quería estar en el BCR. Entonces esperé. Y esperé porque no tenía los 18 años. Entonces yo salí de colegio de 17 y las pruebas psicométricas y demás me las ponían cada mes, porque entonces me decían, venga dentro de 15 días a hacer las pruebas, viene dentro de un mes, recoge los resultados y le asignamos la otra. De esa manera me llegaron hasta que cumplí los 18 años. Pero esta parte que se vuelve fundamental y solo Dios, porque era relativamente joven en aquel momento, solo Dios pudo haberme dado el discernimiento para pensar. eh, esta posición que tal vez no era tan estricta de esta persona con la cual debía trabajar, yo no la consideraba aceptable y sentía que en el futuro me podría traer problemas porque esa persona que iba a estar encima mío en la parte del organigrama iba a querer que yo actuara como él. Eh, y yo soy una persona que hay cosas que no negocio, mis valores no son negociables, la técnica no es negociable. Entonces, esa parte me preocupaba y fue una parte que tuvo bastante peso para tomar la decisión. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en estos últimos días esa persona eh, me llamó para hablar antes de que yo tomara la decisión de salir y yo le dije de frente a frente, le dije, vea, es que usted
no tiene claro el peso y la responsabilidad que tienen sus criterios a nivel de ciertos órganos colegiados. Y detrás de eso hay una gran responsabilidad que me parece usted no la está valorando y que probablemente usted después me va a presionar para que yo actúe de la misma manera. Por tanto, yo con usted no puedo trabajar. De manera muy franca, muy directa, tal vez en eso peco hay que ser muy directo, pero varios años después y cuando se da un tema conocido por todos los costarricenses, que es un caso relacionado con cemento, esta persona fue una de las personas que terminó en la cárcel, por lo menos por un tiempito, ¿verdad? Y fue una experiencia de la que Dios me libró, porque era 16 años de trayectoria y era salir sin tener nada fijo en ningún otro lado. Simplemente era que mi discernimiento me decía que yo debía tomar la decisión de salir. Y años después, cuando sea esta situación, me doy cuenta de que efectivamente Dios me guió para tomar la mejor decisión. eh, y esa decisión después me trajo a, a nuevas experiencias. Pasé del sector de banca, pasé al sector cooperativo que me acogió. De hecho, en esta parte del sector cooperativo, con Copebampo, tuve la oportunidad de aprender y aprender muchísimo, pero desde la otra faceta, desde la faceta comercial. Esta es una parte de la faceta que Rocío conoce, pero que yo recuerdo muchas partes de ese proceso de selección, algunas que no me gustaron tanto, pero que era parte de lo que tenía que aprender. Recuerdo los datos, 50 participantes para la posición a la que yo estaba aspirando. De esos 50 tuve la oportunidad de conocer a 12 más porque finalmente quedamos 13 y conocerlos porque nos citaron para hacer ciertas pruebas en el mismo momento. La parte más interesante era que era una posición de negocios y yo trabajo en riesgos, es decir, totalmente en lo contrario. De esta parte, mientras conversábamos con los otros candidatos, yo simplemente iba viendo los perfiles y demás. Y la sorpresa fue este, que finalmente tuve esa oportunidad de trabajar en la otra cara de la moneda. Eh, y gracias a Dios, porque eso me permite completar mi perfil profesional, porque he estado en los dos lados, he estado haciendo negocios y he estado también en la parte de áreas de control. Y tal vez lo más interesante es que cuando yo llegué, ya los objetivos y metas estaban trazados para ese año, pero en 4 meses cuatriplicamos en varios de los indicadores esos objetivos y metas. Eh, Mucho por lo que Rocío mencionaba, esa acogida que el equipo me dio, por esa confianza que el equipo me dio. eh, y el resto ya es un poquito de estrategia, pero la estrategia sin la gente, sin la cultura de la gente, no vale nada. Peter Drucker dice que la cultura se come la estrategia en cada desayuno. Y entonces tuvimos esa oportunidad de compartir, de desarrollar cosas increíbles, creo que en Copebampo. Y Dios también me premió con la posibilidad de regresar tanto a Banco de Costa Rica como a Copebampo, ya ahora en una labor de consultor, en una labor de consejero, y poder volver a compartir con muchas de las personas que había compartido antes,
tener nuevas experiencias, ¿verdad? Y para mí eso es muy valioso. Y es que definitivamente hay 2 enseñanzas en todo lo que estás diciendo. La primera es que el plan que Dios tiene para nosotros siempre es mejor que el nuestro, pero hiciste una elección, una decisión y tuviste la fortaleza para sostenerte en eso, a pesar de que todo el mundo hubiese podido decir: "¿Cómo se le ocurre? Usted está loco, se va a salir del lugar de confort, de donde usted lo conocen, donde usted le están pidiendo que haga ciertas cosas que son solo para hombres de confianza". Pero vos dijiste la lección número uno: los valores y los principios no se negocian. Si usted, amigo y amiga, quiere que le vaya bien, tiene que honrar los principios y valores que a usted le enseñaron. Y dígase que hay personas que viven una historia de vida donde su papá y su mamá no le enseñaron los principios y valores que podría seguir porque tal vez tienen historias de vida diferentes. Pero si usted es de esas personas que vivió con personas que lo criaron, con papás que no fueron personas de principios firmes, usted no tiene por qué seguir ese patrón. Todos sabemos qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo de buen nombre. Y si usted tiene esa sensación de que no se negocia esto, es definitivo que hay que salir. Otro punto que siempre hemos conversado y que es necesario es saber que mis valores tienen que alinearse con los de la organización. Si la organización, si la empresa, si la institución gubernamental tiene valores que no son acordes a los suyos, vas a pelear toda la vida con eso. Entonces vas a estar como dividido. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Si los valores no se negocian, pues entonces voy a tener que irme. Y si realmente estoy en la cuerda floja porque todavía tengo cosas que aprender, porque no soy tan fuerte como lo fue Álvaro en este momento, vas a terminar enrollado en esas cosas de las que Álvaro habló. Tal vez en esas o en otras, unas mejores y otras peores. No sabemos cuáles, pero las que no convienen son cuando ponemos entredicho nuestro nombre. Nuestro nombre tiene que realmente tener un brillo especial. Y eso solo brilla cuando yo me cuido a mí mismo y cuido los decretos, las doctrinas, los valores que son los que son fundamentales para mí. Y el otro punto es que un hombre que dice que era introvertido, que casi no compartía, en medio de todo esto fue haciéndose una persona de apertura. ¿Cómo es que una persona tan ensimismada y demás en un momento dado, después era, prácticamente tenía personal a cargo, tenía un puesto que ameritaba ser un mentor para muchos, ser un coach para muchos y ser un supervisor para todo su equipo? Y además ser un asesor y además conciliador y además tener los brazos levantados de aquella persona que estaba a su lado gerenciando en ese momento. Entonces, necesitamos aprender esta lección, no importa cuál sea tu posición de laboral siempre tiene que estar sostenida por un rol que es general en la vida de todo ser humano que quiere hacer bien las cosas. Los principios no se negocian y siempre estoy para dar lo mejor de mí. Nunca voy a asumir nada, simplemente voy a permitir que las cosas se den, pero si está en entredicho mi nombre y los valores, eso no es negociable. Herramienta que es fundamental para desarrollarse en la vida laboral, en la vida amorosa, en la vida de amigos, en la vida familiar, con los hermanos, con las personas que realmente están a nuestro lado. Necesitamos siempre que ante todo podamos tener ese principio que sostenga valores, que desarrolla competencias, que mi historia de vida y mis vivencias, que son esencia, me permitan contar acerca de que mi fundamento está en tierra firme y que tiene raíces profundas.
Gracias, Rocío. Yo complementaría ahí con algo que es muy fácil de entender. Lo bueno es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo malo es malo, aunque todo el mundo lo haga. Y eso yo creo que todos lo tenemos muy claro. Bueno, una parte que forjó un poquito esto que mencionabas de cómo se transforma alguien introvertido en alguien que lidera. eh, Hay una parte de crecimiento personal que uno opta por ir desarrollándose y hay otra que fue un poquito dolorosa, sobre todo en mis inicios en el PCR, porque estaba frente a gente que tenía lo que llamaríamos mucha espuela y sobre todo en los inicios es como lo que se ve en primera división cuando llega el muchachito nuevo, que es un delantero, que perfila bien, y viene alguien, un defensa muy fuerte, y lo hace levantado y da 3 vueltas y cae por allá, ¿verdad? Y le dice, bienvenido a primera división. Entonces era un poquito como eso, en las primeras reuniones y sesiones que tuve cuando yo tenía, cuando empecé a tener cargos de jerarquía, eh, el tema iba por ahí. Eh, pero ahí, y tal vez por lo impulsivo que era, mi mentalidad era, me dio en la espinilla, espérese, yo se la voy a devolver y se la voy a devolver el doble de fuerte. Eh, a mí no me van a detener, aunque tengan más espuela que yo. Y poco a poco, con esa estrategia inicial, que les digo, eso era cuando era joven, fui ganándome el respeto del resto de compañeros del banco en aquel momento y con los cuales hoy puedo compartir y que me los encuentro y muchos me dicen, mira, es que vos sí eras malo, dice, pero aprendí mucho de vos. Este, claro, ellos no se acordaban que me habían dado por la espinilla primero, este, y muchas de esas cosas yo empecé a aplicarlas. Pero bueno, para cambiar un poquito del tema, hay otra parte que me ayuda a mí a mantener este equilibrio y esta paz. eh, y es que también, como parte de mis ratos libres, aparte de estar en la naturaleza y demás, crío mariposas. Me encanta. Es una parte que empezamos para darle uso a un terreno, que dicho sea de paso, ahorita lo tenemos cerrado por la pandemia porque tampoco quiero exponer a la persona que me ayuda a cuidar ahí a que tenga ninguna enfermedad. Pero esa otra parte, aparte de la paz que me genera a nivel personal, me permitió llegar a otra situación que les voy a comentar. Lógicamente, eh, como el tema era comercial, eh, teníamos nuestra página web y cada fin de semana yo iba, tomaba fotos de la propiedad para mí, porque yo soy el principal turista de mi propiedad, y tomaba fotos del mariposario para el público del mariposario. Un sábado, si mal no recuerdo, eh, me entra un mensaje de una persona, veo que la persona es de México y demás, y entonces yo le respondo que cómo está, me pone que no está muy bien. Entonces empiezo a conversarle, siento que el tema puede ser un poquito psicológico y empiezo a conversarle respecto a Dios y la persona me dice, es que Dios no existe. Y yo le sigo comentando y le sigo insistiendo en que Dios sí existe y en que cada vez que estemos de la mano de Él, nada nos va a pasar. Se terminó esa conversación. 3 meses después, la misma persona me vuelve y me escribe, gracias por haber estado ahí. Yo estaba a punto de tomar una decisión que era una decisión que iba a acabar con mi vida. Entonces yo dije, para eso Dios me hizo que entrara en este negocio.
y después lo complementó porque me enviaba chiquitos con síndrome de Down a que hiciera el recorrido. Y entonces, yo le soy sincero, yo sacaba vacaciones en la entidad para esos chiquitos y chiquitos de kinder, irlos a atender yo, hacerles el recorrido yo. Después tuvimos también la oportunidad de ayudarle a adolescentes con problemas de Estados Unidos. Son experiencias que en mi vida profesional no tendría. También hicimos artesanías y andábamos en ferias de artesanías, pero que gracias a esto me dio la oportunidad de conocer más gente, me dio la oportunidad de tener mucho más interacciones y comprender más de las diferentes aristas que tiene la vida, porque es que la vida no es solo la parte que uno conoce, sino que tenemos diversas formas de vivirla. No a todos nos toca de la misma manera y de cada uno aprendemos. Yo creo que lo más importante es aprender día con día y seguir aprendiendo día con día. Definitivamente tomaste una decisión maravillosa y es de alguna manera volver a la tierra, ¿verdad? Y con ella volar, con esa decisión volar, vivir prácticamente una metamorfosis como la que nos has transmitido a nivel personal y verla día a día en ese criadero que tienes. Una bendición para un montón de personas que visitan ese espacio y que lo van a visitar en un momento dado cuando vuelvas a abrir las puertas del lugar, si Dios lo permite. Pero Álvaro, increíble porque no, a ver, porque no le cerrás la puerta a la posibilidad de ser feliz en aquello que eliges, sea aquella situación de riesgo que te lleva de la mano todos los días en tu trabajo, o sea el riesgo de poder abrir un negocio que te dirige hacia estar en contacto con lo que amas. Y creo que una de las cosas más importantes es que en todo lo que haces pones tu pasión, pones tu humildad porque siempre estás aprendiendo, porque siempre estás de la mano de personas que de una u otra forma te están añadiendo aprendizaje. Pero además no te quedas con él, sino que siempre sos un transmisor, siempre estás transmitiéndole a otros lo que has aprendido. Y esa es la filosofía de este programa, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es que Álvaro, se nos ha hecho súper cortito este espacio, pero hoy te doy las gracias por compartir con nosotros esta parte de tu vida. Nos hace falta como 3 programas para poder escuchar todo lo que resta, pero Dios dirá en qué momento y el lugar. Por ahora te pido las últimas palabras para nuestra audiencia. Gracias. Bueno, yo creo que la primera parte, la primera reflexión es que todos debemos confiar en la gente buena y que en el mundo hay gente buena. También que todos tenemos que trabajar para que el mundo cada vez sea más equilibrado. Tenemos el tema de la pandemia hoy por hoy y en donde esas, esas clases sociales han desaparecido. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha enseñado que todos somos vulnerables, en donde tal vez los países más desarrollados no se han portado un poquito como debieran porque han acaparado gran parte de las vacunas, eh, pero es parte de lo que hay que cambiar. Y la pandemia también nos ha enseñado a que todos tenemos la posibilidad de compartir y que solo entre todos podemos salir adelante. Vean todos los temas de las fiestas y demás. Esos temas nos afectan a todos, a pesar de que uno trate de cuidarse, conforme más situaciones de esas haya, más posibilidad de contagio hay. Y quería finalizar diciendo, porque los temas generalmente son de residencia que tratamos aquí, fuerte, fuerte no soy yo, fuerte en realidad es Dios, quien es el que guía mis pasos y el que me permite
sortear todos los obstáculos que me va dando la vida. Muchas gracias, Rocío, por la oportunidad. No, no, gracias a vos y gracias a todos amigos que han estado hasta el final escuchando conversaciones con Rocío Mesén, hoy con Álvaro Vega. Gracias por tus palabras, Álvaro, gracias por todo lo que has transmitido y gracias a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos el próximo miércoles al ser las 6 de la tarde a un nuevo episodio, Conversaciones con Rocío Mesén. Por favor, cuídese mucho. Un abrazo enorme. Que Dios los bendiga. Los quiero. Chao.